Romanos 8, del 1 al 27, nos habla de la vida espiritual, viviendo en el Espíritu. Es muy importante que usted, como yo, que somos la iglesia, tengamos esta vida espiritual, vivamos en el Espíritu. Aquí hay una confirmación más de que lo que nos puede salvar es teniendo una vida espiritual, no una vida física. Por lo consiguiente, vamos a darle bienvenida al Espíritu Santo para que nos vaya ayudando a entender qué nos dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo del 1 al 27. Puede usted anotar la cita para que vaya usted captando el mensaje, para que vaya entendiendo el mensaje y en casa pueda escudriñar en el Espíritu. El mensaje es espiritual, no es carnal. Por lo consiguiente, el Espíritu Santo, que es tan bueno, nos revela en este pasaje o en estos pasajes que los que estamos viviendo conforme al Espíritu no tenemos ya ninguna condenación. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en lo espiritual, porque estamos obedeciendo lo que el Espíritu le dice a nuestro espíritu. No estamos preocupándonos por lo físico ni por la carne, sino por lo espiritual. Debemos de saber que la ley del Espíritu es vida y nos ha librado de la ley física, de la ley de la muerte espiritual. Muy importante reconocer que esta palabra es de salvación. Ya no tenemos condenación los que andamos viviendo en el Espíritu. Preciosa palabra. Se cumple en nosotros, en los que no andamos en la carne, sino conforme al Espíritu. Ya que los que son de la carne van a pensar siempre en las cosas de la carne, en lo físico. Pero los que somos del Espíritu vamos a pensar en las cosas del Espíritu, en lo espiritual. Ocuparse de lo físico es preocuparse en tener muerte espiritual, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Muy importante, si quiere usted tener vida, ocúpese en espiritual. Es muy importante que si usted vive en el Espíritu será amiga de Dios, pero si usted vive en la carne será enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley espiritual, a la ley de Dios. Los que agradan a Dios no andan conforme a lo físico, andan conforme al Espíritu. Pero los que viven según la carne o en lo físico, ellas no pueden agradar a Dios. Es imposible. La iglesia no vive según la carne, vive según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en la iglesia, en la persona.
Y si alguna no tiene el Espíritu de Dios, pues así de fácil no es de Dios. Por lo consiguiente va a vivir siempre en la carne, en lo físico, practicando ritos y costumbres religiosas. El Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu de aquel que levantó a los muertos vive en la iglesia. Hoy el Espíritu Santo vive en la iglesia, como también vive en nuestros cuerpos mortales. Muy importante reconocer que deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos espiritualmente. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, ahí es donde viviremos. La iglesia es guiada por el Espíritu de Dios, porque somos hijos de Dios, hijas de Dios. Hoy no hemos recibido el espíritu de esclavitud. No podemos andar en el temor del hombre. Hemos recibido el espíritu de adopción, por eso podemos clamar Abba Padre. Abba Padre podemos clamar, podemos decir. ¿Por qué? Porque somos hijas de Dios. El mismo Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu quiénes somos. Somos hijas de Dios. Por lo consiguiente, somos herederas y coherederas con Él. Padeceremos juntamente con Él, pero también juntamente con Él seremos glorificados. Podemos tener aflicciones en el tiempo presente, en este tiempo que estamos viviendo, pero no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Toda la creación fue sujeta a vanidad por su propia voluntad, no por la voluntad de Dios. La creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de las hijas de Dios. Toda la creación gime a una y gime con dolores de parto hasta el día de hoy, hasta el día presente. Y no solo ella, sino también nosotras mismas que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotras también gemimos dentro de nosotras mismas. En esperanza fuimos llamadas, fuimos salvas. Pero la esperanza se ve La esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. El Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, nos ayuda a pedir como conviene. Aunque no lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por cada una de nosotras, con gemidos indecibles. Dios es el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es importante que tengamos una vida espiritual. Es tiempo
de apoderarnos de lo espiritual. Por eso dice viviendo en el espíritu. Es importante que le tomemos interés, importancia a lo espiritual. Porque muchos están tomando importancia a la carne, a lo físico, pero eso no nos va a llevar a la salvación. No es palabra de salvación vivir en la carne, vivir en lo físico. Lo que te va a salvar es lo espiritual. Nos dejemos de costumbres, de ritos y costumbres religiosas, porque eso es físico, eso es carnal, eso es terrenal. Eso nos condena. Pero ¿qué tal cuando tenemos una vida espiritual? Que vivimos creyendo sin ver. Eso nos salva, nos lleva a la vida eterna. Queda reflexión esta palabra y que sea el Espíritu Santo convenciendo a tu espíritu por siempre. Amén.